Buenas noches, amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional, que a esta hora y por este canal y una red de cable a nivel nacional ven este programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí, en la República Dominicana y, por supuesto, en el resto del mundo. Hoy, el equipo completo. Estoy con los directos amigos Julio César Santana y Adán Boden y García. Díganme ustedes, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes. Ay, caramba. Usted no se dieron cuenta que esta noche hay más estrellas que... Yo estoy sintiendo como calor. ¿Qué es lo que está pasando? No. ¿Hay más? Que hay más estrellas en el cielo. Sí. Hasta calor le dio a Tomás. Sí. Los cogidistas, ¿cómo Tomás le dio calor? No, pues, No, hay más estrellas. yo era un león con trompa. Sí, ya nosotros. Había, mira, leones con trompa, tigres con trompa, cuyaya con trompa. Todo el mundo estaba... La piratería aérea estaba... Las estrellas orientales se convirtieron en un clamor nacional. Nacional, sí. Todo el mundo quería que ellos ganaran ese campeonato 51 años después y por fin, como dice el titular del periódico, por fin Se fue el Fuku. las estrellas orientales entierran el maleficio. Bueno. El primero que felicitó fue el ministro de Deporte. Claro, le correspondía. Felicitó. Sí. Yo me extrañé que él no estuviera allá en el estadio. Pero, Me extrañé eso, pero bueno. A lo mejor tenía responsabilidades, Sí, pero él exacto. cumplió su deber de felicitar al equipo histórico en el banco. Sí, después lo hizo el presidente y así sucesivamente. Pero mira, es un merecido triunfo porque mira, ganaron la serie regular, ganaron el round robin y ganaron la serie final. Todo, Todo, no, ellos dieron todos los golpes. Pero mira, ustedes hablaron ahorita del ministro de Deporte. ¿Cuántos ministros de Deporte habrán pasado en los últimos 52 años y no habían tenido la gloria y la oportunidad que tuvo el ministro? Bueno, yo vi una... Díaz. Sí, de eso que tú dices es genial. Yo vi un memo de eso, un chat que me mandaron, que decía, todas las cosas que habían sucedido en todo ese tiempo que la estrella no habían ganado, desde el hombre que fue a la luna, que fue en el 69, que fue el hombre a la luna. Sí, ¿verdad? Y una serie de hechos que acontecieron. Balaguer, qué sé yo, qué diablo, que las elecciones, y concluye diciendo, y todos esos jugadores, ninguno habían nacido cuando la estrella ganó el campeonato en 1968. Y es verdad. Eso significa que la perseverancia es un elemento muy importante a la hora que se quiera conseguir un objetivo. Bueno, entonces hay que felicitar a la fanaticada petromacorizana, sobre todo, fanaticada estrellista, pero principalmente los fanáticos de San Pedro Macorís. En San Pedro Macorís es júbilo, fiesta y baile en todos estos días. No, claro, y se lo merecen. Y ojalá que realmente no se le dañe la programación de la Serie del Caribe, porque hace mucho que no participan en la Serie del Caribe. ¿Qué pasa con la programación? Por los eventos que se están desarrollando en Venezuela, que creo que mañana que van a decidir la Junta de los organizadores de la Serie del Caribe, a ver si hay condiciones para que eso se celebre en Venezuela. No, condiciones no hay en Venezuela. O dos alternativas. Condiciones no hay en Venezuela. En el peor de los casos se elimine. Se suspende. Y en el otro caso se traslade a otro escenario, a otro país. Oye, no es fácil trasladar. No es fácil, ¿eh? Montaje. Sí, No es fácil. Hacer un montaje así de la noche. Perdón, yo voy a concluir esa nota de nosotros aquí del programa con algo yo creo que es lo correcto. Vamos a, así como en las estrellas, desde que inició el periodo del béisbol, que Tomás aludió a las 3 etapas, de que en las 3 etapas la ganó, no vamos a cuál es la fiesta con la Feria Internacional de
de ese deporte. Vamos, es que eso se resolverá. Bueno, Vamos a Ojalá la... sea- Para que, así, para que porque ellos participen también y sería- a lo mejor la ganen también. Adiós, ya el país está ahí. Exacto. tendría mala suerte que el país y que las estrellas orientales que van a su primer, ¿verdad?, Serie del Caribe no puedan participar por ese evento político a lo cual estamos Claro. muy ajenos Exactamente. los estrellitas. Miren, el Papa Francisco está en Panamá. Está encabezando ya la Jornada Mundial de la Juventud. Hay 140 países y más de 150.000 jóvenes de todos esos países. Por supuesto, de República Dominicana, hay una delegación allá. Y el Papa a ese encuentro con la juventud le ha hecho un llamado. Oye, le ha dicho que la juventud es la que tiene que participar en la revolución por la paz, por el diálogo, pero que tiene que participar. Él se ha llamado a la juventud a que participe de todos los acontecimientos. Incluso ha invitado a los jóvenes católicos que participen en política, incluso. De manera que el Papa sigue abrazado, ¿no?, a la juventud. Él ve mucho futuro en la juventud, cree mucho en la juventud y le está haciendo ese llamado, y yo creo que ese llamado es magnífico. Así que el Papa va a estar hasta el 27 en Panamá. Bueno, tú sabes que uno de los puntos que lo señalaba en la reunión, en el programa pasado, es que el planteamiento de las 7 palabras, que eso, lo que fue la jerarquía católica, que hablaba de la juventud, que se vinculara. No, esa es la carta pastoral. La carta pastoral, Con motivo que del- tiene con motivo... Y el Día de la Altagracia, el 21 de enero. y uno de los planteamientos que hacía sí. era que la juventud se incorporara a las actividades, incluso religiosas y de otro tipo, lo que significa que al parecer la Iglesia Católica está enfocando el tema, y qué bueno que sea así en la juventud, porque sobre todo en los países de América Latina, la juventud pues está excluida de las grandes decisiones y sobre todo de la participación de lo que tiene que ver con la fuerza productiva. Mencionaba, por ejemplo, los llamados nini, que ni estudian ni trabajan, y que luego pueden ser entonces presa fácil para el vicio, para el narcotráfico, para ese tipo de cosas. De manera que ojalá este llamado del Papa pueda calar realmente en la juventud, que es la fuerza de relevo en todo el sentido de la Mira, palabra. ya es tiempo que se le dé paso a la juventud. La juventud es la fuerza de relevo. Sí. Y la juventud es la que puede motorizar los cambios. Ya nosotros, Julio y Adán, nosotros no producimos cambios, es muy No, difícil. claro. Ya nosotros estamos estables, que nos quedamos ahí en el establishment ahí. Pero los jóvenes son los que pueden impulsar los cambios. De todo tipo de cambios que se puede hablar. Mira, nosotros estamos a la ley de 2019, es decir, apenas el siglo es joven. Correcto. Y a mí me llama sobremanera la atención que cada alocución, cada peregrinaje del Papa está revestido de una tónica totalmente distinta a los papas anteriores. Él es el que ha dado como una especie de revolución a la forma de cómo la iglesia dirigirse en estos tiempos. Y creo que como papa de este siglo, aunque él tenga una edad avanzada, está actuando en consonancia con el tiempo que estamos viviendo. Eso de llamar a la juventud a participar es que, óyeme, el Papa tiene una influencia extraordinaria en toda la feligresía, Sí. pero una influencia que es como un santo. Lo que él dice es como un santo, que lo ven. Entonces, ese llamado a la juventud a participar, a ser activo en la sociedad, pienso que se enmarca en ese nuevo esquema que él le está impregnando a la Iglesia Católica, pero también en el ambiente que estamos ahora. Ahora, tú mencionaste a los nini, pero no solamente los nini como tal. El peor problema que tenemos es
a una juventud que está envilezada con los medios de comunicación, con la tecnología, sí, y no está tomando dirección a su formación, a su futuro. Y entonces los jóvenes actuales, dentro de 20 años, tendremos una especie de zombie, en el sentido de que no van a tener poderes de decisión porque no tienen nada en el caco. Entonces, ese grupo de la juventud que el Papa está encaminando, pienso, sin que sea marcadamente religioso, pero que sean jóvenes que dentro de los ambientes de la sociedad marquen la diferencia a esto que ahora le llaman los milenios, ¿qué le llaman? Es así, sí, que le están llamando, a los milenios que no saben ni responder, porque no tienen nada. Entonces yo pienso que ese llamado del Papa, y específicamente en el centro de la América, porque Panamá es prácticamente el centro entre sur y norte de América, y específicamente un punto vital para lo que es Latinoamérica y el Caribe. Y pienso que llamarla en esta área del mundo, porque aquí hay una influencia tremenda en esa desviación que está llevando la juventud en estos años. Pero sobre todo combatiendo una cultura de cacicaje, porque tú vas, por ejemplo, a todas las áreas en la sociedad dominicana, la política, la deportiva, la sindical. Nadie quiere que los releven. Nadie quiere que los releven. Nadie quiere que los releven. Los dirigentes sindicales son de 1970. Sí, de 70. Y tú lo ves en marcha con consigna. Oye, de 1970. Tú te buscas, te vas al movimiento deportivo, que es lo más sencillo. Y el que menos tiene en una federación tiene 25 años. Exacto. Venga acá, señor. Mira, el relevo, tiene que ponerse relevo en todos los estamentos de la sociedad, en todo. Pero en el sector empresarial ha dado visos, sobre todo esas empresas que son de generaciones, que el padre ha cedido al hijo, entonces ha dado visos ya de relevo. Pero lo ha formado y lo ha educado. Pero nadie quiere, todo el mundo se atrinchera aquí. Pero incluso el Papa debía que también mandar ese mensaje a la iglesia. Hay obispos que ya son viejitos, que a veces no pueden ni caminar. Claro. O sea, que le den paso a la juventud también. Claro que sí. Vamos a ver, ojalá se ojalá sea así, que se dé en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, en el ámbito empresarial, en el ámbito político, en todo tiene que surgir la fuerza de la juventud, que es la que va a transformar el mundo. Sí, sí, claro. No somos ya nosotros. Nosotros somos simples espectadores. Ya nosotros somos espectadores. Sí, ustedes lo que se están echando atrás para Señores, no aceptar responsabilidades de trabajo. Vamos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69 mil voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable.
Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Está hoy en día envuelta en un caos institucional. Tiene 2 asambleas legislativas, tiene 2 presidentes, tiene 2 tribunales supremos, uno en el exilio y otro en Venezuela. Envuelta en un caos institucional Venezuela. Bueno, ayer se produjeron 2 grandes manifestaciones, una a la oposición, mucho más grande, mucho más concurrida, y también el gobierno hizo su demostración de fuerza con menor respaldo, pero, o mejor dicho, no el respaldo de otrora que tuvo en tiempos atrás, pero estuvo ahí, lo que quiere decir que el pueblo venezolano está dividido. Y este joven que vemos ahí, precisamente hablando de la juventud, ese joven es Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela, que fue electa democráticamente y que el gobierno de Maduro perdió esas elecciones porque pasó la oposición a controlarla absolutamente, con una serie de artimañas que ya todos conocemos. Se le quitó a esa asamblea 4 diputados representantes de las zonas indígenas para que la asamblea no tuviera la mayoría absoluta para tomar una serie de decisiones. Esos 4 legisladores están en veremos. Un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia, que está en el exilio, lo reconoció y el otro tribunal no lo reconoció. Bueno, el asunto es que Venezuela está en una situación muy difícil. Ahora, vamos a presentar el contexto para que se sepa cómo se dan estos acontecimientos. Hay una jornada de diálogo a lo cual sirvió República Dominicana de sede al final, porque al principio estuvo Zapatero, ¿verdad? Estuvo Leonel Fernández y el presidente de Panamá, Torrijos, mediando. Esa mediación no surtió el efecto, incluyendo a UNASUR, que se entró en acción. Vino entonces, continuó el diálogo aquí en República Dominicana. Sirvió de anfitrión el presidente Danilo Medina con el presidente Zapatero. Y esa mediación al final tampoco surtió el efecto. Las partes envueltas, oposición y gobierno, no se pusieron de acuerdo. Pero el gobierno de Maduro decidió adelantar las elecciones 7 meses antes de la fecha establecida, que debía de celebrarse. Hizo unas elecciones donde participó
solamente participó el partido de gobierno y participaron 2 o 3 partiditos satélites que le acompañaron, pero para hacer el bulto, como se dice. Esas elecciones que se hicieron en Venezuela se me pareció a mí a las elecciones que organizó el doctor Balaguer en 1970. ¿Ustedes recuerdan? Que se retiró el PRD. 74. No, 70 se retiró el PRD, no participó. Se abstuvo de participar porque no habían condiciones. Ya estaba Juan Bosch aquí y el PRD decidió no participar. Participó el MIDA, que había sido un desprendimiento del Partido Reformista, con Augusto Lora a la cabeza. En el 74, eso en el 70, y a esas elecciones nosotros le llamamos matadero electoral, ¿recuerdan ustedes? Fue Juan Bosch que le puso esa denominación. En 1974 vuelve la situación y el PRD, justamente 48 horas antes de las elecciones, tiene que retirarse. Tiene que retirarse por la represión y porque Balaguer sacó a los militares a la calle a hacer campaña política. Lo vimos, estos ojos vieron jeep militares con bandera roja andando, frecuentando toda la ciudad de Santo Domingo. Hay fotos, hay imágenes, hay de todo de esa situación. Eso fue evidente. Y eso forzó el retiro del PRD. Bueno, ese era un matadero electoral. Entonces, si las elecciones que Balaguer organizó, donde no participó la oposición, donde participaban partidos satélites, era matadero electoral, ¿por qué no podemos considerar como matadero electoral esa que organizó el gobierno de Nicolás Maduro? Pero Tomás, esa del 74, el partido que le sirvió de oposición fue de Luis Homero Lajara Burgos. Sí. Que después, por ejemplo, Ángel Miolán en un libro dice que fue y se comunicó con Peña y Peña le dijo que no iba a participar. Entonces él le dijo a Balaguer, bueno, esta gente no van. Entonces él le sirvió de parapeto. Exacto. Ahora, ok, si esas elecciones del 70 y del 74 las calificamos como un matadero electoral, ¿por qué no podíamos calificar las elecciones que organizó Maduro como un matadero electoral? Primero, participó prácticamente solo. Segundo, proscribió, óigame bien, proscribió los principales candidatos de la oposición, lo inhabilitó para que no participaran. Inhabilitó incluso los partidos principales también de oposición para que no participaran. Entonces, ante esa situación, pues, es que se produce lo que comenzó a acontecer a partir de ayer, que es una agudización de la crisis en Venezuela. Pero eso... Los países, diferentes países, la mayoría de los países de Latinoamérica están respaldando al presidente de la Asamblea Legislativa, a Guaidó, y le han retirado el respaldo a Maduro, incluyendo la República Dominicana, que se mantenía siempre neutral, pero que ha asumido posición. Maduro cuenta, lógico, con el apoyo de 2 potencias, como son China y Rusia. Tiene también el apoyo de Turquía, de Irán, de Siria, de Cuba. Nicaragua, Cuba, por supuesto, Cuba es el sostén. Bueno, pero tiene, es verdad, en verdad es que tiene un acorralamiento internacional. Maduro decidió romper relaciones con los Estados Unidos. Y yo me pregunto, bueno, podrá romper relaciones con Estados Unidos, pero el principal comprador de petróleo, que es lo único que produce Venezuela, es Estados Unidos. Más del 80% de la divisa que recibe Venezuela de petróleo es de Estados Unidos. ¿Y entonces? No, claro. Pero mira, Tomás, hay que también destacar que, y eso lo llegó a plantear, por ejemplo, don Juan, que una crisis económica produce una crisis social
que luego se convierte en una crisis política. Ese desabastecimiento de productos de primera necesidad en Venezuela, yo hablaba con un amigo hoy y le planteaba el escenario que se presentó aquí en República Dominicana en el 2003 cuando la escasez de gas. Ustedes recuerdan que los choferes o el que tenía un vehículo se iba a las 12 de la noche a ver si a las 10 de la mañana del día siguiente podía conseguir gas. Y eso creó una cosa, acontecimiento. Entonces, esa crisis económica que se fue incubando en un país con una riqueza y una reserva petrolera que dice que puede durar más de 300 años, esa reserva petrolera, es decir, yo estoy sentado en una taza de oro, pero tengo desnutrición. O sea, estoy débil. Entonces, eso fue creando una desconfianza en el gobierno. Al yo ver los acontecimientos, yo creo que difícilmente Maduro pueda sobrevivir a esta situación. Y me recuerdo, salvando la distancia y los personajes, la carta que le mandó un 27 de febrero Juan Bosch a Trujillo. Y le dijo, usted es como un tiburón que en vez de agua lo que le han llenado el escenario es de azufre. O sea, él tiene un entorno ya que no cabe en ese entorno, nacional e internacionalmente. Entonces, esa cantidad de venezolanos que han salido por el mundo, profesionales en su mayoría, porque se hace insostenible la situación. Entonces, yo creo, la República Dominicana acaba ya de reiterar lo que fue su posición antes, hablaba de que diálogo y elecciones, esa es la posición de la República Dominicana ya, de que más o menos la misma dirección que se votó la vez pasada. Entonces yo creo que es un mensaje para incluso los gobernantes de América Latina, que independientemente de la cantidad de poder que usted se sienta, usted tiene que administrarse, usted no puede desbordarse y querer desconocer, por ejemplo, lo que es la sustancia, lo que le da vigencia a la democracia, que es su constitución, el desarrollo de la institucionalidad. Ah, no, hacemos este truco por aquí. Mire, usted puede hacer varias diabluras y salirle bien, pero usted no puede pasarse la vida haciendo diablura, y más en el terreno político, que la situación es un terreno más dificultoso. Entonces, yo creo que realmente la situación de Venezuela, este es un presidente que se autoproclama ya y que ha recibido el reconocimiento de Estados Unidos y de muchos países. Y una cosa importante de que él tiene claro es que él es una especie de comodín para llamar a elecciones nacionales. Pero mi pregunta, ¿ustedes se imaginan, y es lo que siempre dicen, que apareciera un general de estos cacoduros y dijera, déjame aprovechar esta situación, decir que yo soy el pueblo, y el pueblo le dé el respaldo, y no, aquí no hay elecciones, no hay nada? Entonces, este joven de 35 años tiene ahora la responsabilidad de sus hombros de que la historia, los acontecimientos históricos lo colocaron en un papel estelar para que pueda ayudar a enderezar la situación de Venezuela. Y ojalá realmente que ese pueblo al cual República Dominicana le debe, respeta y ama con mucha sinceridad, pueda realmente encauzarse en el orden político, en el orden democrático, para beneficio de todos los venezolanos y para la tranquilidad de la región. Yo fui muy paciente y así con mi paciencia voy a externar las ideas que creo que debo plantear. Y así como los amigos televidentes estarán escuchándome, viéndome, con muchísimo respeto también me voy a dirigir a ellos. Porque yo recuerdo que en Dominicana se menciona con cierta frecuencia la hermandad que hay entre el pueblo venezolano y el pueblo dominicano, incluyendo la etapa histórica de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que fue recibido con los brazos abiertos por esa nación, por ese pueblo. Y eso lo traigo a colación porque yo me imagino la crujía que está pasando una parte importante del pueblo venezolano en esta etapa.
pero yo quisiera que el dardo no se lo adjudicáramos solo a los que están dirigiendo el Estado venezolano. Y vamos a poner las cuentas claras porque antes de que iniciara la etapa de gobernar Hugo Rafael Chávez, antes, todo lo que era el petróleo de Venezuela lo dirigía para su beneficio personal con triquiñuelas una élite. Y el pueblo venezolano en sí no recibía beneficios de eso. Pienso que poderes internacionales fuera de Venezuela también tenían beneficios jugosos de esas formas de manejar en ese periodo anterior. Ahora, yo creo que si Chávez era uno de los problemas para Venezuela expuestos desde el exterior, ya Chávez no está. Ahora el problema es Maduro. Si Maduro no estuviera, el problema fuera el otro, el que tuviera el nombre X, porque no está en la persona, en el individuo. Puede que tengan defectos como humano al fin, y además ninguno de los dos son o fueron líderes de la talla de figuras extraordinarias que pasaron en la historia venezolana y en la historia de otros países latinoamericanos. Ellos han sido líderes que se han cultivado en el trajín de este tiempo que le ha tocado vivir. Y por eso es posible que como dirigentes políticos tengan algunas fallas. Pero yo pienso que lo que está detrás de Venezuela no es que ahora el pueblo está pasando hambre, no es que ahora hay desabastecimiento, no es que el problema es el hombre llamado Maduro. El problema está en los intereses que quieren sacarle jugo y beneficio a lo interior del valor que tiene el territorio venezolano. A nosotros nos enseñaron que en cierto edificio de 5 paredes planifican hasta para 20 años y para más. Y que dentro de esa planificación, una de las etapas primero está la desmoralización, sean de los líderes, de las organizaciones o de los estados. Y después de esa desmoralización viene la otra etapa, que después que ya nadie cree en usted, fácilmente lo sacan de circulación. Y por ejemplo, en el caso de la institución que se llama Estado venezolano, no pueden desmoralizarlo totalmente así porque no es un humano, pero le llevan a una crisis económica para que luego esa crisis económica internamente estalle, explote. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Esa es una de las etapas que está ocurriendo ahora en el Estado venezolano. Y yo digo, Venezuela tiene una bandera, tiene un himno, pero también tiene hijos que le duele esa patria, hijos que tienen la idea de Simón Bolívar, y también tiene una fuerza armada totalmente unificada. Y yo digo esto porque todo lo que se ha planificado lo han estado llevando a cabo poco a poco, de una manera paulatina, y ahorita con toda la desinformación que hay ahora con los medios, como se llama la mediática, con toda esa desinformación que se ha creado, fácilmente cualquier ciudadano del mundo cree que el problema no es lo que están asusando, que el problema es quien dirige, o que el problema es el rango militar dentro de Venezuela. Y no es esa la verdad. La verdad es que han estado asusando porque los beneficios que se obtenían antes ya no se están obteniendo. Y sucede que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, es cierto, aquí hay muchísimos venezolanos de todos los estratos sociales, incluyendo que aquí hay muchísimos de los que desabastecieron el pueblo venezolano. Aquí hay empresarios venezolanos que vinieron a invertir a República Dominicana y en otros países han ido a invertir. Sacaron sus recursos de Venezuela para precisamente crear la crisis que se ha creado en el aspecto económico. Y esos venezolanos están aquí.
invirtiendo en muchísimas áreas económicas y en otros países. Yo pienso que el problema no es solo cómo lo manejan actualmente los dirigentes establecidos como legalmente está, sino que también tiene que ver con lo que han estado programando para que desde afuera se organice adentro el desorden para pecar en Río Revuelto. Pero si los de adentro le presentan las condiciones... Que se lo ofrecieron. Bueno, los de adentro le presentan las condiciones a ese plan. Todas las condiciones se las se las presentaron. Mira acá, usted entenderá aquí tenía que tomar una pared. No, hombre, no, nosotros se la vamos a abrir. Mira, y le abrieron lo primero que hicieron fue ahuyentar la inversión. Pues claro. Por eso se fueron sus capitales. ¿Tú crees que esos capitales no hubieran querido estar en Venezuela? Hubieran querido estar en Venezuela. Pero los capitales no se han ido de Bolivia. Y no se han ido de otra parte donde ha habido gobierno progresista. No se fueron de Brasil, no se fueron. Pero, óyeme, en Venezuela, lamentablemente, la conducción política ha sido errática. Y eso uno tiene que reconocerlo y ser crítico. Sí. Y fíjate, nosotros fuimos defensores a ultranza de ese proceso, pero tengo que reconocer, al cabo ya de 20 años, que ha sido errático. ¿Por qué? Porque son los resultados que te dicen. Porque el pueblo venezolano puede estar más empobrecido de lo que lo encontró el proceso revolucionario. No, claro. Y está más empobrecido de lo que lo encontró el proceso revolucionario. Pero entonces, fíjate, está montado dentro de una maquinaria de corrupción. Corrupción que el mismo Chávez, antes de morir, en su último discurso, porque eso lo escuché yo, dijo que esa era una de las metas que tenía. Exacto. Cuando regresara de resolver su problema de enfermedad, era enfrentar la corrupción. Está montado en un estado de corrupción. Tú no sabes hacia dónde va el proceso, qué es lo que es. ¿Qué es lo que es Venezuela? ¿Tú me vas a decir que es una revolución? No, no es una revolución. No nos engañemos. No nos engañemos. De una revolución. Se han cometido muchos errores ahí de esa dirigencia. Yo lo que no voy a aceptar el aspecto militar exterior que van a aplicar. Es cierto que eso yo no lo voy a aceptar. Es cierto que hay una serie de países, de organismos que están metidos, pero bueno, es que ya el mundo está globalizado. Sí, claro. El mundo está globalizado, olvídate. A nosotros como República Dominicana, en 1916, 1975, sí, Adán, pero el mundo... y ahora en Venezuela lo quieren hacer, y lo van a hacer, Óyeme, lo van a hacer porque la línea que va es... El mundo está globalizado, tú no puedes agarrar y colocarte como dictador y decir, sustituir una asamblea que la eligió el pueblo. ¿Por qué? Leonel Fernández gobernó aquí en 1996, fue su primer mandato, ¿verdad? Y encontró un Congreso adverso. Sí. Y a Leonel Fernández no se le ocurrió en el 96, en el 97 o en el 98 un Congreso adverso, y en el 98 lo pasó a controlar el partido de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano. A Leonel Fernández no se le ocurrió proscribir el Congreso. No, porque eso no se... ¿Tú me entiendes? Tuvo que trabajar con ese Congreso, tuvo que manejarse con ese Congreso, con un solo senador. Entonces, tú no puedes agarrar y proscribir un Congreso y establecer una asamblea constituyente. Porque porque no estamos en esos tiempos, esos tiempos pasaron. El PRD puso 2 presidentes de Senado una vez aquí. Pero ven acá. Entonces, obviando eso, yo quiero decir, yo quiero, porque es que a los errores que están cometiendo hay que señalárselos. Sí, claro. Hay que señalárselos, hay que decirle, como lo ha sucedido. Ya, lamentablemente, muchos de los aliados que tenía Venezuela no lo tiene ahora. No lo tiene ahora. Lamentablemente, por la forma de proceder. Pero, de todas maneras, uno quiere que en Venezuela se resuelva políticamente el problema, que sea pacífico, que no sea una salida violenta. ¿Tú me entiendes? Ciertamente, Maduro hasta ahora cuenta con el apoyo militar, pero ese apoyo militar no se sabe hasta dónde va a llegar. Porque la crisis económica, ahora que se va a profundizar. La idea es plantearlo por otra vía. ¿Hasta dónde lo de afuera lo van a llevar ese estado de respaldo militar? Lamentablemente. Porque desde afuera lo van a seguir asusando. Hasta el extremo de que va a estallar eso. Va a estallar, ¿eh? Ténganlo por seguro que en Venezuela va a estallar. Bueno, está acorralado. Señores, vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED.
Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Bueno, a uno le apena, ¿verdad?, como dominicano, que la prensa nacional se haga eco de títulos como este. Adán, póngamelo ahí en pantalla, a ese mismo. El crimen organizado se expande en República Dominicana, apoyado en complicidades policiales, militares, de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la justicia. Eso duele. La sensación de temor que se vive en cada rincón de la República Dominicana por una indetenible criminalidad que parece ganarle la guerra a los organismos de seguridad del Estado no es más que el resultado de una expansión del crimen organizado a lo largo de 2 décadas. Dice 2 décadas, debe ser mucho más. Y cuyo telón de fondo es el tráfico de drogas, el lavado de activos y el tráfico ilícito de personas y de armas. Y de verdad que duele tener que admitir eso. El caso más reciente, Adán, es el del narcotraficante colombiano que dirigía una banda, el famoso Machete, que fue capturado en Punta Cana.
viviendo la vida placentera, de lujo, Como si nada había hecho. como si nada había hecho, con cédula dominicana, con pasaporte dominicano, con licencia de conducir dominicana y con licencia de porte de arma dominicana. ¿Qué te parece? Es un ejemplo muy, como tú sabes la palabra, doloroso. Es decir, delincuente a carta cabal, que anden como si fuera en los tiempos aquellos atrás en Estados Unidos, en el oeste, a toda la libertad andando, haciendo sus fechorías y dañando la mentalidad de la juventud a costa, para beneficio de sus dinero que se obtienen a través de este negocio asqueante. Y cuando el periódico Hoy publica en su primera plana este martes pasado un titular en la que implica públicamente, ahí no hay tapujos, implica 4 niveles institucionales de la sociedad del Estado Dominicano, y en los cuales supuestamente la sociedad tiene esperanza de respaldo. Óyeme, estamos entre un nivel de podredumbre, que todo lo que se ve a nivel de prensa, de los movimientos tranquilos y normales de la sociedad, por debajo estamos, como diría mi abuela, como la candelita de basurero, que por arriba no se ve nada, pero por debajo está ardiendo como un volcán. Y yo digo, que tú pusiste el último ejemplo, pero el ejemplo de Baní. Yo no creo, desde el principio lo digo, no creo que ese coronel asesinado en Baní fuera simple y llanamente por una especie de intercambio de disparos. Es decir, la policía es la que usa esa frase, intercambio de disparos, pero desde el punto de vista de la acción en ese día, fue un intercambio de disparos con los uniformados, ¿verdad? No fue para mí eso. A mí me da la impresión que el crimen organizado ha estado tan organizado que llegaron al extremo de consumar ese hecho. Sea organizado ellos como tales, en combinación con otros estamentos o con integrantes de otros estamentos, pero en definitiva, a mí nadie me ha podido demostrar que eso fue una simple muerte porque él estuvo delante de las balas que disparó el criminal este. Para mí fue algo preparado, y eso es parte de la pudrición en que estamos en esta sociedad. Yo, como usted dijo ahorita en el tema anterior, no podemos tapar o ilusionarnos con que lo que está pasando en Venezuela, no, aquí tenemos que decirlo también así. Yo no puedo tapar porque uno no quiera hacer escándalos, pero tampoco uno puede quedarse callado ante la podredumbre, porque óyeme, esta podredumbre está afectando a nuestros jóvenes. Claro que no. Y los jóvenes son los tuyos, los míos, los de los camarógrafos, los de los directores, los dueños de aquí, los trabajadores de aquí, los trabajadores de allá, los profesionales, las damas de casa, todo el que está en una vida normal, sana, aunque no sea una lumbrera en los medios de comunicación, es un ciudadano dominicano que no quiere que sus hijos, que sus hijas, que sus sobrinos se le dañen, se le pierdan en el mundo de la delincuencia, del narcotráfico. Entonces yo pienso que por eso no nos podemos quedar callados. Así como lamentablemente le ocurrió al coronel, que él estaba haciendo su trabajo en contra de esa delincuencia, así también nosotros aquí tenemos que decirlo por esta época, porque este es el medio que tenemos, en contra de toda esa podredumbre que está pasando en nuestra sociedad.
Bueno, entonces el periódico, el titular está diciendo una verdad que no se puede esconder, porque nosotros la estamos viviendo en carne viva, como se dice. La estamos padeciendo. Y las autoridades llamadas a combatir esos males, esos flagelos de la sociedad, muchas de ellas hacen complicidad con los delincuentes. Eso es verdad. Y tiene que llegar el momento, porque si no se nos va a ir definitivamente de las manos el problema, tiene que llegar el momento en que eso se enfrente con coraje y con una voluntad férrea de parte del Estado para enderezar esa situación. Porque si no, ¿verdad?, se nos va a ir de las manos y no sabemos cuál va a ser el futuro inmediato de nuestra sociedad. ¿Tú recuerdas cómo estaban algunos países sudamericanos? Sí, señor. Embargados totalmente del problema del narcotráfico. Sí. Y después pasó a México. Aquí siempre han estado titulando que somos uno de los puentes de la droga del sur hacia el norte. No, un puente claro. Y yo no creo que solamente seremos puente. Sí. Seremos un nido de lo que es el crimen organizado del narcotráfico. El resultado, un nido total. El resultado de... Sí, las autoridades en los distintos niveles y en los distintos tiempos no toman el control que deben de tomar. Sí, exacto. El resultado del nivel de inseguridad ciudadana que hay. Tiene que ver mucho. Pero tiene que ver yo estoy seguro que tiene que ver un 80% con el narcotráfico. Y entonces, ¿hacia dónde va nuestra sociedad? Hacia el derricadero. Hacia el derricadero. Entonces yo en un vehículo sin freno. Yo quiero saber, Adán, si la clase política dominicana está pensando en eso, seriamente. A mí me gustaría saber eso, porque hasta ahora luce que ni siquiera planes tiene para enfrentar eso. Tú sabes, cuando tú preguntaste la sociedad política, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría que un día en este programa hiciéramos un análisis sin nombre, pero con representantes, dirigentes políticos de todas las esferas políticas nacionales, a ver cuáles han planteado o cuáles están seriamente enfrentando o disponiendo de una manera seria lo que sería el futuro de la sociedad, el futuro de la juventud y el futuro de la República Dominicana. Estoy muy de acuerdo contigo. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Julio César Santana, Adán Boden y Tomás Uriel Pérez. Les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.